Vamos a ver el día de hoy lo que es la rotación de medicina interna, la labor que va a cumplir el interno en lo que es hospitalización. Vamos a evaluar lo que es la historia clínica, desarrollar todos los aspectos importantes de esta. Vamos a también ver lo que es, luego de la historia clínica, cómo plantean los síndromes en los pacientes. Vamos también a evaluar lo que es la evolución que tienen que hacer todos los días de los pacientes que están hospitalizados y por supuesto la metodología que tiene que seguirse al momento de presentar un caso clínico. Empezamos con lo que es la historia clínica. La historia clínica, ¿para qué me sirve? La historia clínica me da lo que es el diagnóstico clínico. ¿Ah? Muchos dicen que casi el 90% de un diagnóstico clínico va a depender de que hagas una buena historia clínica. ¿Y cuáles son los pasos que tengo que seguir yo para hacer ese diagnóstico clínico? Tengo que, obviamente, desarrollar lo que es la historia clínica. Vamos a ver las partes de esta. Luego de la historia clínica, la conclusión de la historia clínica va a ser un diagnóstico sindrómico o por problemas. Algunos signos y síntomas se pueden agrupar, se pueden englobar y me van a dar síndromes. Pero a veces los signos y síntomas no pueden agruparse. Y como no pueden agruparse, yo los voy a poner como problemas. Por ejemplo, yo puedo tener un síndrome de derrame pleural o efusión pleural, ¿no? Es válido porque tiene signos y síntomas, vamos a verlos después. Pero también el paciente puede venir por hemoptisis. Yo no voy a poner síndrome de hemoptisis, eso yo lo colocaré como un problema. Hemoptisis. Y así. Lo que no lo puedo poner como síndrome, lo pongo como problema. Una vez que yo elaboro mis síndromes o problemas, yo tengo que plantear etiologías que me expliquen estos síndromes o problemas. Y son los diagnósticos presuntivos. Por ejemplo, efusión pleural y hemoptisis. ¿Qué me podrían explicar efusión pleural y hemoptisis? Podría ser tuberculosis, podría ser una neoplasia maligna. Luego, hasta aquí llega la parte clínica. Lo que yo observo, lo que yo examino, llega hasta acá. Diagnósticos sindrómicos y presuntivos. Para yo confirmar esos diagnósticos presuntivos o meter otras alternativas, yo tengo que elaborar un plan de trabajo. Acá vienen los exámenes auxiliares. Luego de que me vienen los exámenes auxiliares, yo tengo que hacer una correlación clínica entre los resultados de exámenes auxiliares y la clínica del paciente. Eso es lo que es la evaluación clínica de los exámenes auxiliares. Por ejemplo, me viene un simple hemograma, con lo que he planteado, efusión pleural, hemoptisis. En un simple hemograma, ¿qué conclusión puedo tener? Yo planteé tuberculosis y planteé neoplasia maligna. Entonces, en el hemograma, por ejemplo, encuentro aumento de los monocitos, monocitosis. Entonces, yo veo, reviso, saco la conclusión. Bueno, no es un elemento diagnóstico, pero la monocitosis puede acompañar a infecciones crónicas como tuberculosis, por ejemplo. O en el hemograma yo encuentro leucocitosis con desviación izquierda. Un poco difícil que tuberculosis y una neoplasia me den eso. Entonces yo podría agregar otro diagnóstico presuntivo como un empiema o una infección más aguda. O sea, tengo que hacer correlación entre el resultado y lo que yo encontré en la clínica. No es simplemente me viene el resultado del laboratorio y yo decir hemoglobina alta, creatinina baja, ¿no? Examen de orina normal, no. Tiene la hemoglobina baja, es normocítica, normocrómica, la anemia, probablemente en relación a enfermedad crónica, también encontramos monocitosis, probablemente en relación a los diagnósticos que hemos planteado. Hacemos correlación. Luego que yo planteé mis síndromes diagnósticos presuntivos y mi plan de trabajo y la evaluación de los resultados, yo puedo hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial no se coloca en la historia como tal. El diagnóstico diferencial es un ejercicio mental. ¿Ya? Es un ejercicio mental en el cual yo voy a discernir por qué es este diagnóstico o por qué no es este otro diagnóstico. Yo voy a discernir por qué es tuberculosis y por qué no es neoplasia. O al revés, por qué no es tuberculosis y por qué sí es neoplasia. ¿Y en base a qué? A la clínica y los resultados. Yo digo que es tuberculosis porque tiene monocitosis, tiene una BCG elevada y la biopsia de pleura salió una reacción granulomatosa crónica.
Yo digo que no es neoplasia porque no salieron células malignas, marcadores tumorales son negativos, la clínica tampoco iba compatible, quizás, no lo sé. Es el ejercicio mental que yo hago con la clínica y con el laboratorio. ¿Para qué? Para darme un diagnóstico nosológico, un diagnóstico de enfermedad, lo que es el diagnóstico definitivo. Y esto sí viene sobre la clínica. Yo concluí que es tuberculosis. Y ya lo pongo, tuberculosis de la pleura, pleural, etc., ¿no? O pleuropulmonar si es que corresponde. Entonces son todos los pasos que yo tengo que seguir para llegar a un diagnóstico definitivo. El diagnóstico nosológico, el diagnóstico de enfermedad. Cuando yo no sé qué tiene el paciente, yo planteo síndromes o problemas. Un paciente viene a emergencia, yo no sé todavía qué tiene, planteo síndromes o problemas. Un paciente se hospitaliza por primera vez, no sé qué tiene, planteo síndromes o problemas. Y planteo alternativas que me expliquen los síndromes o problemas, que son los diagnósticos presuntivos. Para eso yo elaboro un plan de trabajo, elaboro mi laboratorio, hago un ejercicio mental llamado diagnóstico diferencial y quedo en un diagnóstico definitivo. Entonces, en la historia clínica y en la evolución todo va cambiando. Por ejemplo, un paciente puede llegar a emergencia con un cuadro de diagnóstico de síndrome doloroso abdominal o abdomen agudo médico. Yo le pido al laboratorio y concluyo que es una pancreatitis. Entonces, al ingreso a emergencia, a la emergencia, probablemente yo plantee el diagnóstico de abdomen agudo médico o síndrome doloroso abdominal. Pero cuando ya me vienen las enzimas pancreáticas elevadas, yo ya sé que es una pancreatitis, yo pongo el diagnóstico pancreatitis aguda. Ya no tendría sentido que yo ponga síndrome doloroso abdominal, pancreatitis aguda. No, porque yo ya sé qué tiene el paciente. Cuando yo no sé qué tengo, planteo síndromes o problemas. Viene un paciente con una poliartritis. Yo planteo artritis reumatoide, planteo lupus. Yo no sé qué tiene el paciente, tiene poliartritis, es un problema, un síndrome. Cuando yo ya sé que tiene el paciente, yo pongo lupus eritematoso sistémico, ¿no? Con compromiso, bueno, articular. Pero ya no pongo síndrome de poliartritis. Me refiero a eso. Eso es algo que tienen que tener en cuenta en la historia clínica. Entonces, la historia clínica viene a ser el primer paso. Paso fundamental para un buen diagnóstico clínico. Y el producto de la historia clínica va a ser diagnóstico sindrómico por problemas. De acá se derivan los diagnósticos presuntivos, o sea, enfermedades que me expliquen esos síndromes. Para yo saber qué presuntivo es el correcto, yo voy a elaborar un plan de trabajo. Voy a analizar ese plan de trabajo y voy a hacer un ejercicio mental. Esto es mental. Diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Por qué es tuberculosis? ¿Por qué es neoplasia? Incluso hay la posibilidad de que salte un diagnóstico que no lo había planteado. Yo planteé tuberculosis y neoplasia, pero el laboratorio, la biopsia salió una micosis, una enfermedad micótica. Raro. No se sientan mal. Tú planteas los diagnósticos presuntivos en base a criterios de frecuencia y unidad clínica. Plantea lo más frecuente. No sale lo más frecuente y es un hecho anecdótico. ¿No? Luego de mi ejercicio mental yo planteo definitivamente esta enfermedad. La gran mayoría de veces planteo un solo diagnóstico definitivo, pero puede que según tu análisis de los resultados de los exámenes auxiliares y la clínica puedan ser dos diagnósticos en el paciente, dos diagnósticos definitivos. Puede darse también. Pero medicina interna, recuerda, se basa en dos principios fundamentales, que son criterio de frecuencia y criterio de unidad clínica. Criterio de frecuencia me refiero, planteas primero siempre lo más frecuente. Tengo hemoptisis, planteo bronquiectasias, planteo tuberculosis, por ejemplo, una neoplasia. No planteo síndrome de Goodpasture, no. Criterio de frecuencia. Más sabe el que plantea lo más frecuente. Luego, criterio de unidad clínica. Planteo 5 síndromes, tengo que plantear una enfermedad que me explique los 5 síndromes o problemas. No planteo 5 enfermedades. Unidad clínica. Todo se debe a una sola causa, en la gran mayoría de casos. Que puede ser que un paciente tenga 3 enfermedades, sí puede ser, pero yo tengo que pensar siempre que todo se explica por una sola causa. Viendo eso, pasamos lo que es a la historia clínica. La historia clínica contiene lo que es la anamnesis, lo que son los antecedentes,